Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí es un gozo y un placer poder darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde para nosotros es un compromiso el poder contribuir con tu crecimiento, con tu vida de fe, con el poder de Dios en acción a través de su verdad emanando de tu vida. Por eso hacemos este contenido. Agradecemos con profunda gratitud como todos ustedes han expandido este canal de una manera orgánica. Ayer estábamos hablando de la ansiedad y digo ayer en el último episodio en el que estábamos compartiendo la palabra, que realmente para mí fue ayer porque entendí que tenía que volver hoy para finalizar el episodio que tiene que ver con la ansiedad, puesto que hay muchas personas amadas lidiando con la ansiedad sin quizás entender su origen espiritual. Y mientras leíamos las escrituras ayer, en Primera de Pedro capítulo 5, podíamos observar desde su origen en cuanto al carácter. Me explico. Vemos que Pedro habla de la ansiedad en un contexto donde se está dirigiendo directamente a jóvenes que no saben estar bajo autoridad de manera adecuada. A esas personas, Pedro les recomienda que aprendan humildad, que se vistan de ella y que el trato entre todos sea humildemente, para luego introducir el tema de la ansiedad de una manera interesantísima, porque él dice en el versículo 5 del capítulo 5, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí está concluyendo la idea de que nos vistamos de humildad. Para muchos de nosotros, en un tiempo de personalidades tan narcisistas, egoístas, donde tristemente también la contaminación ha llegado a la Iglesia de Cristo, observamos personas que se ven como el centro del universo de todo su exterior. Y pareciera ser que todo gira en torno a ellos. Sin embargo, Pedro nos recomienda empezar a practicar la humildad de una manera interesante. Él aquí dice que Dios a los orgullosos se le opone. Yo no sé si alguna vez usted ha tomado en cuenta esto, pero el origen de la ansiedad muchas veces es el orgullo. No parece ser así, pero es esa semilla de maldad y de iniquidad desde donde parte la idea de que podemos manejar el futuro, podemos controlar la circunstancia, podemos hacer planes tal cual, podemos. Y es desde esta base donde la ansiedad comienza su gran aparición. Hay gran diferencia entre estrés y ansiedad. Y la ansiedad tiene una peculiaridad, y es que ella no necesita realidades externas para dispararse. Porque la ansiedad tiene un origen en el miedo, en el temor. ¿Cuántas veces Dios nos instruye en su palabra que no temamos? Pero como desconocemos muchas veces cómo funciona nuestro interior, generalmente estamos en modo, tengo una amiga que dice en modo automático. No nos vamos dando cuenta hasta que caemos desplomado con la condición, ya sea ansiedad, ya sea estrés, ya sea constipación, ya sea cual sea. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos detenido a mirar. Pedro nos obliga a mirar áreas del carácter cuando él va a hablar de la ansiedad. Y eso es muy importante, porque la ansiedad parte desde una semilla implantada en el pensamiento nuestro, que puede ser iniquidad, puede ser transgresión, puede ser rebelión, pueden ser diversas. Lo que nosotros sí necesitamos entender, qué es lo que nos está ocasionando esa inquietud, ese temor, ese miedo, esa negación al sufrimiento, esa necesidad de saber lo que va a acontecer en el futuro, esa angustia mental porque algo malo pueda pasar, pero no estás viviendo el ahora en el que Dios te tiene. No sabes caminar desde esa plataforma de fe porque no has aprendido, y esto es bien interesante, no has aprendido a observar cómo se desarrolla la ansiedad. Simplemente ella comenzó a caminar y fue creciendo, probablemente si estás viendo esta información en ti. La ansiedad es un tema ya social. La gran mayoría de personas hoy día
conoce el término ansiedad. Pero yo creo que la ansiedad está muy relacionada, dije hace un momentito, con miedos, con terrores, con pánico, con una asunción de que algo malo va a pasar. Y eso hace que tu mente comience a drenar una serie de sensaciones que afectan tu cuerpo, hasta el punto de en verdad sentir que te vas a morir. Ayer decía, o el día anterior en el episodio decía, ninguna hija de Dios merece vivir con ansiedad. Pero hoy te puedo decir que si la tienes, puedes saber que Cristo tiene, no medicina, porque a Él no le interesa sanar la ansiedad, a Él le interesa erradicarla. Y muchas veces la ansiedad tiene su origen en acciones que descubrimos, o que cubrimos, mejor dicho, que vestimos, que pasamos por alto, pero su raíz es las obras de la carne. Vamos a leer lo que dijo Pedro. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí que comienza el contexto, fíjate lo que le está diciendo. Gracia al humilde, gracia al que espera, gracia al que entiende que sus planes están sujetos a la soberanía de Dios. Gracia al que no se pone tiempo para que las cosas acontezcan necesariamente, sino que descansa en Efesios 2:10. Pues al ser hechuras suyas creadas en Cristo, para buenas obras que ya Dios determinó que andemos en ella de antemano, aprendemos a descansar en esa verdad. No en las circunstancias, sino en la verdad que Cristo plantea según Efesios. Nosotros necesitamos entender que la ansiedad tiene origen en el pensamiento, en la forma de pensar. No tiene origen en la situación. No es que tenemos un cúmulo de trabajo, no. Es que la mente nuestra comienza a generar una serie de pensamientos, muchos pensamientos que nos llevan al temor, al miedo, a creer que no podemos enfrentar lo que está adelante. O sea, muchas veces hasta desconocemos del poder de Dios que emana a través de nosotros. Sabemos que Cristo está en nosotros, pero realmente no creemos esa verdad y no vivimos de acuerdo a esa verdad. Entonces Pablo dice, al humilde Dios le da gracia. Y esa es la primera palabra que te voy a decir para hablar de la ansiedad. Si tú estás viviendo ansiedad y eres hijo de Dios, y en tu corazón en este momento empiezas a querer conocer la humildad como característica en tu carácter, te vas a dar cuenta que poco a poco la humildad va haciendo que engrandezca el carácter de Dios en ti versus la idea de que todo está bajo tus hombros o que todo depende de ti. O sea, la humildad te hace entender tus límites, pero a la misma vez reconoce la fuerza y el poder del Creador, de tu Padre Celestial. Entonces, la ansiedad tiene la capacidad de nublarte. Te nubla no solo los sentidos, sino el razonamiento. Y te lo nubla de una manera tal que te lleva a vivir en un estado de agonía emocional, de estrés emocional, de ansiedad emocional, justamente porque desconoces quién es tu Padre, a quien le llaman el Creador, si naciste de nuevo y si creíste en Cristo como tu Señor. Entonces, en el verso 6, que aquí es que comienza la materia de nosotros, Pablo dice, así que humíllense ante quien, ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Aquí comienza la bendita obra de gracia del Señor al instruirnos cómo manejar la ansiedad a la luz de las Escrituras. A este punto ya sabes que la ansiedad es generada por pensamientos. A este punto ya sabes que la semilla es el temor, el miedo al futuro, la inseguridad de que algo malo te va a pasar. Manejar el fruto del pensamiento que produce el temor. Todo eso genera ansiedad. O sea, cuando la semillita que está en tu corazón implantada es, tengo miedo al futuro, tengo miedo a poder lograr esto, tengo miedo a esto, ya el temor es la base. Entonces, lo primero que debes de descubrir es ¿a qué temes? ¿Temes a perder la aprobación de alguien? ¿Temes el perder el amor de alguien?
¿A qué temes? ¿Cuántas veces Dios le dijo a su pueblo no teman porque yo estoy con ustedes? Pero para nosotros este versículo muchas veces no es una verdad presente, es una información espiritual tenida. Y nosotros no vencemos con informaciones espirituales, vencemos a través de la verdad presente. La verdad presente para Kenia mire es que Cristo vive dentro de ella, no fuera. Entonces, cada vez que esa verdad se va esclareciendo a mi interior, Dios me permite encarar desde Cristo las situaciones, no desde Kenia. Porque Kenia sabe que no puede vencer. Kenia sabe que no puede avanzar por sus propias fuerzas. Ella entiende, por obra de gracia, que Cristo le ha permitido ser su casa. Por ende, ella depende por completo de entender quién es Cristo. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la ansiedad, que reduce a Dios al tamaño de tu problema, al tamaño de tus ideas, al tamaño de tu dolor, de tu gran miedo. Y Cristo no puede ser reducido al tamaño de nada, porque Cristo es el que dice que es. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el creador. El que por la fuerza de su palabra sustenta todas las cosas. El que dijo yo estaré contigo todos los días de tu vida. El que dijo no temas, esfuérzate, sé valiente. El que dijo ten fe, porque sin fe es imposible agradar al Creador. Entonces, las instrucciones de Jesús siempre o casi siempre son anuladas cuando la ansiedad toma dominio de tus pensamientos y producen los pensamientos que ella constantemente produce. Aquí le dice Pedro, a los que están leyendo su carta, dice, ustedes humíllense. ¿Ante quién? A veces nosotros creemos que cuando una persona nos habla mal, cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien hace algo que te agrede emocionalmente, tú crees que lo que tú sientes es, no sé cómo explicártelo, es como si fuera la cumbre de lo que tú estás experimentando. Y quiero que entiendas algo. Lo que una persona a ti te hace no te define, no te define. De hecho, la razón por la que sientes dolor es porque le das credibilidad a lo que está diciendo alguien, probablemente impulsado por enojos, por mentira, por calumnia, por alguna obra de la carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofendemos, lo hacemos desde la molestia, desde el enojo, desde el pensamiento racional que hemos producido, posiblemente basado en nuestra propia idea de lo que debe ser, y no necesariamente desde lo que la voluntad de Dios es. Entonces, aquí Pedro dice, aprendan a humillarse. ¿Tú sabes lo que conlleva humillarse? Ante el poder del Señor es aceptar su soberanía. Es aceptar lo que Él está permitiendo y lo que Él va a producir a través de eso. Muchos de nosotros caemos en ansiedad porque no entienden al soberano Dios y creen que Dios tiene la vista corta o creen que Dios tiene varios planes. No somos diestros en entender la voluntad de Dios completa. No comprendemos la potencia de quién es Dios. Y todas esas ideas incorrectas que tenemos de Dios y su carácter son puerta abierta para que nosotros constantemente caigamos preso del temor. ¿Del temor a qué? A cualquier cosa. Porque el cerebro percibe cuando nosotros estamos viendo una situación que entra a nuestro interior a través de los sentidos, claro que el cerebro la discierne. Pero si no somos diestros en entender el bien y el mal, el cerebro va a tomar lo que sucede y le va a dar su interpretación. Y si no lo hace desde la verdad presente de la palabra, entonces lo va a hacer desde el razonamiento humano. Y algo que quiero que entiendas que produce el razonamiento humano, que nace de la naturaleza caída, es una cantidad de idolatría. Y ojo aquí, porque posiblemente no se esté idolatrando una imagen física, pero sí hacemos alianza con sistemas de pensamiento que se vuelven más grandes en nuestro interior que nuestro Dios. Y es ahí donde sí hay un pensamiento de idolatría, al que tenemos que renunciar
con conciencia. O sea, tu problema no es más grande que Dios. Dios tiene solución a tu situación. Lo que pasa es que no la has visto porque posiblemente aún no ha llegado el tiempo de que Dios te la muestre, o posiblemente estás encarando lo que estás viviendo desde el temor que produce la ansiedad. Y cuando las cosas son así, es difícil para ti poder observar detrás del telón. ¿A qué yo le llamo detrás del telón? A eso que realmente Dios va a producir, a eso que realmente Dios va a provocar, a eso que Dios va a hacer, a través de o en medio de. Entonces, Pedro aquí dice, ustedes aprendan a humillarse ante el gran poder de Dios. Pero te pregunto, cuando una persona te ofende y tú te humillas para hacer lo que Dios dice que es, no me tengo que enojar. Esa es la humillación. Por eso Cristo constantemente se humillaba a sí mismo. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. ¿Saben por qué muchas personas están viviendo lejos de la verdadera plenitud en Cristo? Porque prefieren exaltar a su yo antes que humillarlo, como Cristo nos enseña a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Cuando empiezas a ejercitar, darle muerte al yo, el yo tuyo comienza a experimentar la realidad de ser humillado a sí mismo. No es que alguien lo va a humillar, es que tienes que aprender tú como hijo de Dios y darle lecciones de hacerle morir todo lo que proviene de lo terrenal, de lo que no es del Señor. Y aquí Pedro lo dice, pero él lo dice, no es que te humilles delante de las personas, es que te humilles delante del poder de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Con qué se come eso? Bueno, cuando tú sometes tu yo a obediencia, por ejemplo, Dios te dice, ¿por qué te enojas con tu hermano? Sí, en este momento te van a venir miles de razones por qué te vas a enojar, pero Dios te da la instrucción, no te enojes. O sea, en lo que te sea posible, ejercita no frustrarte con tu hermano. Ejercita no enojarte con tu hermano, pero a nosotros no nos gusta ejercitar eso. A nosotros nos gusta ejercitar tener la razón, tener el poder, tener el control. Y cuando nosotros nos comportamos así, la consecuencia de eso es justamente cautiverio emocional, ansiedad, estrés, desesperación, temor, frustración y demás hierbas aromáticas. Aquí Pedro te dice, primer punto, aprende a humillarte delante del Señor. Y eso quiere decir tomar la verdad de Dios para ti y desechar lo que tus pensamientos racionales están en el momento de la ansiedad, en el momento del estrés, en el momento de la situación, bombeándote. Por ejemplo, no puedo salir de aquí, no sé cómo lo voy a lograr, estoy sola, nadie. Y ahí empieza el miedo, desecha eso. Y somete tus pensamientos a la verdad presente que Dios en ese momento te es capaz de revelar. En este momento es, Señor, es ante ti que me humillo, no ante aquel a quien tengo que perdonar, no ante aquel a quien tengo que escuchar, aceptar, con el que tengo que lidiar, es ante ti. Y esa humillación habla de obedecer lo que Dios dice por encima de darle el placer a tu interior de desahogarse, de manejarse, de decir lo que quiera decir. Entonces es necesario que vayas pensando lo que te estoy enseñando. Esto a mí me ha hecho vivir una vida donde muchas personas me dicen, ella es frozen, a ella nada la altera. Y no es que nada me altera, yo creo que la verdad de Cristo ha tomado gobierno en situaciones donde quizás otras personas, por desconocer el poder del Señor, porque eso te lo enseña la humillación ante el poder del Señor. Cuando te humillas al poder de Dios, ves sus respuestas. Ves cómo te cambia el pensamiento, ve cómo te generan nuevos tipos de pensamientos que no te imaginabas, pensamientos que van a estar bombeando alegría, gozo, realmente dominio propio, fe, porque hay momentos donde, déjame explicarte, tú quieres que algo se solucione, pero no es el momento, no es el tiempo. Por ende, tienes que desarrollar la naturaleza de Jesús y cuando digo tienes, es Cristo que lo va a hacer en ti. Pero la circunstancia es la propicia para que Cristo desarrolle esa verdad y esa realidad en ti. Entonces aquí Él te dice, lo primero, ¿estás con ansiedad? Humíllate ante el poder del Señor. Eso quiere decir, Señor, ¿cómo es hacerlo a tu manera? Enséñame cómo debo hacerlo a tu manera.
y orar genuinamente para que Dios te muestre cómo empezar a encarar los pensamientos ansiosos, las mentiras que se han vestido de verdad dentro de tu interior y que te va a tocar descubrir con la verdad y ponerle nombre. Eso es mentira que yo estoy sola. Es mentira que estoy desprovista. Es mentira que tengo que ocuparme solamente de lo mío porque a mí nadie me ayuda. Es mentira. Y poner el pensamiento mentiroso y ponerle la luz ahí, el reflector. Te descubrí. Es mentira lo que estás diciendo. Y luego comenzar con fe, sabiendo que aunque en este momento no puedas vencer la ansiedad, va a venir el momento donde Dios te va a reentrenar el pensamiento. Palabra que utilicé mucho en el podcast primero acerca de la ansiedad. Hay un reentrenarte en la manera de pensar. Y en este último tiempo, créeme, Dios alertó a 2 jóvenes y les dijo que parte del juicio del último tiempo iba a tener que ver con el descontrol emocional, con la falta del gobierno en las emociones, con la incapacidad de lidiar con las ofensas, con la incapacidad de permanecer en la obra del amor y no tomar la espada propia en la mano, sino tomar la verdad de Dios como la base de tu vida en la tierra, de tu caminar diario en la tierra. Entonces, en este punto ya sabes que tienes que comenzar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo me humillo delante de tu poder? En la ansiedad, en el momento que quiere venir a sacarte del control, del dominio de tu fe, del dominio, del gobierno que se te ha entregado dentro de la fe que está en Cristo, la circunstancia viene a querer empañar eso, pues ya sabes, ya tú vas a tener esta información implantada en tu mente y en tu corazón como información posiblemente, pero es a ti que te corresponde llevarla hasta el punto de que se vuelva una verdad de que el poder de Dios es suficiente. El poder de Dios tiene capacidades para que pueda soportar lo que está más adelante. Por eso lo primero es, Señor, aquí estoy. No sé cómo lidiar con la ansiedad. Aquí estoy. Ven en mi ayuda. Enséñame tu cuidado. Enséñame tu carácter. Enséñame quién eres tú. Revélame quién eres tú. Revélame quién es mi Padre. Enséñame la potencia que hay detrás de comprender que he sido amada por ti antes de la fundación del mundo, porque tú quisiste amarme. Esa verdad, meditar en el amor de Dios más que meditar en lo que Dios te ha asignado, va a sanar tu concepto propio. Va a restaurar la forma en que Dios quiere que el concepto propio tuyo sea. Pablo dijo en Romanos 12, ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Porque en el concepto propio se construye la idea que tienes de ti. Y esa idea que tienes de ti, en momentos críticos, apunta muchas veces, te apuñala, te señala, te descalifica, te menosprecia. Y Pablo restaura, o sea, Pablo nos manda a nosotros a tener el concepto propio adecuado, que tiene que estar vinculado a la identidad que tú has recibido como hijo o hija de Dios. Ese concepto propio habla cuando hay una situación difícil. Ese concepto propio habla cuando los miedos aparecen en la puerta. Ese concepto propio habla cuando no te imaginas cómo vas a salir de tal o cual situación. Y si hay un fracaso, que para mí nunca hay un fracaso para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios no hay fracaso, realmente. Lo que hay son entrenamientos y aprendizajes que van a tener repercusión en lo eterno. Cada fracaso o cada idea tuya de lo que tú has hecho que no te ha dado resultado, a mi entender, más que éxito o fracaso, es una manera de Dios haberte enseñado algo que a ti no te iba a funcionar, aunque a otros le funcionara. Porque es que el camino que Dios tiene determinado para ti, no necesariamente tú lo tienes revelado. Pero a veces insistimos tanto en querer hacer las cosas a nuestra manera que no nos damos cuenta cuando Dios nos está cambiando simplemente a nuestros ojos el plan. Pero el plan eterno jamás ha sido tocado, porque ese se va a llevar a cabo. Y Pedro luego dice, y a su debido tiempo, ¡boom! Déjenme beber un poquito de café.
Fíjate cómo Pedro, de una manera tan sabia, después que te induce a humillarte ante el poder de Dios, no es a humillarte ante la circunstancia, ni ante las personas, es ante el poder de Dios. Es esa capacidad que tu mente va a adquirir para reconocer quién es Dios y su poder. Porque eso va a emanar confianza. La ansiedad tiene una gran incidencia en la desconfianza que hay secretamente para Dios en nuestro corazón. Muchos de nosotros decimos de boca que creemos en Dios, pero nuestros hechos, en momentos de circunstancias difíciles, prueban lo contrario. Y mira lo que Jesús dijo aquí. Jesús habla de cómo del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y dónde yo colocaría los pensamientos ansiosos? Justamente ahí, en los malos pensamientos. Te decía que los malos pensamientos a los que Jesús se refiere son muchas veces los detonantes de esa ansiedad con la que tú, si eres alguien ansioso, tienes que lidiar. Tienes que prestarle atención a tus pensamientos. Tienes que observar lo que piensas y cómo piensas de ti. Tienes que observar cómo piensas del futuro. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está dentro de ti y debe de emanar. Y va a emanar si Cristo vive en ti. Y Él te va a ir revelando aquellas cosas que no te hacen bien. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y yo quiero que entiendas algo. Muchos de nosotros tenemos secretos dentro de nuestro corazón ocultos hasta para nosotros mismos. Y yo quiero hablarte de algunas cosas que meditando yo pueden generar mucha ansiedad en muchos de los hijos de Dios. Nosotros estamos en una sociedad altamente consumista, una sociedad donde exige resultado, donde somos medidos constantemente con las personas que a la luz de la sociedad y a la luz de muchos son exitosos. Pero tú tienes que aprender a entender que Dios te va a medir por el modelo. Si no despiertas tu entendimiento para entender cuál es el modelo tuyo no es lo que las redes sociales transmiten, no es lo que el materialismo muchas veces quiere venderte. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu patrón? Es Cristo. Y estaba pensando en lo que Jesús le dijo en Lucas 12 del 15 al 34. Ahí hay muchas cosas, pero Jesús habla de algo que llamó mi atención con el temita de la constante necesidad que tenemos de adquirir cosas, de hacer necesidades para nosotros, cosas que pertenecen al sistema materialista. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. Y muchas veces estamos ansiosos porque queremos algo que no tenemos en el momento. Yo aprendí hace un tiempo largo, antes de escribir el libro de Transformada para Reinar, yo viví un momento bien interesante porque de repente el Espíritu Santo en ese momento me llevó a orar algo que para mí no tenía sentido. Años, yo duré 2 años o 3 años, hace más de 15 años, orando, Señor, yo quiero vivir escasez. Cálmese, cálmese, cálmese. No me crea la más espiritual, no. No entiendo ni siquiera por qué empecé a orar eso. Pero me di cuenta que de esa oración, que empezó un día sin yo saber, generó un principio espiritual para mí, que me ha librado de mucho descontento, de mucho afán, de querer tirarme arriba el mundo para lograr algo que yo lo he puesto en una lista de tareas, en una lista de metas que no necesariamente se van a cumplir en el tiempo en el que yo quiero. Y por eso Pedro, cuando está hablando de la ansiedad, dice, después de enseñarte cuál es la actitud que debes de tener para lidiar con la ansiedad, lo primero que debes es preguntarte, ¿soy humilde? ¿Me sé humillar a mí misma? ¿He orado lo suficiente para que Dios me enseñe? ¿Realmente entiendo de qué se trata este tipo de oración? O sea, para nosotros vencer sobre la ansiedad, sobre ese desasosiego interno, sobre esa incapacidad que a veces tenemos de estar quieto para esperar al Señor, de simplemente poder mirar y no necesariamente mirar creyendo que hay algo luego que hacer. O sea, estamos en una era que nos quiere llevar sin poder disfrutar el ahora en el que estamos, porque estamos queriendo lo que está más adelante.
No sabemos esperar los tiempos de Dios. Queremos llevarnos el mundo muchas veces por delante creyendo que ahí está la bendición y no. La bendición no es algo por lograr, la bendición es algo que ya se te entregó. Si estás en Cristo, ya tú fuiste bendecido. Pero como hay tan pocas personas que conocen la plenitud de vida que Cristo otorga, comienzan a infiltrarte la idea de que tú necesitas resultados para que te evalúen en el estatus de alguien que realmente tiene éxito. No. ¿Cuántas personas en este momento logran muchas cosas, pero están al borde de la esquizofrenia? Porque su estado interno, su gestor emocional ha colapsado. Porque se volvieron dependientes de un show, de un evento, de algo por hacer, de animar a otros, de lograr algo. Y no se dieron cuenta que en ese caminar perdieron no solamente el concepto propio de sí mismo que debían de tener, sino que perdieron la conexión con la plenitud de vida que es Cristo y no lo de Cristo. Y esto lo digo muchísimo. Pero fíjate cómo él dice aquí, a su debido tiempo. ¿Cuál es el debido tiempo que Dios quiere que tengamos claro cuando vamos a lidiar con la ansiedad? ¿Cuál es el debido tiempo? Hay veces que te pones ansiosa porque ves que algo que tú creías que iba a durar 3 meses, han pasado 2 años y todavía no se te da. Tienes que aprender a entender que en sus manos están tus tiempos. Tú eres eterno. No te midas por la idea psicológica de la sociedad. Tú estás en el mundo, pero si eres hijo de Dios, tú no perteneces al mundo. Y tienes que comenzar a tener estos criterios claros, porque el mundo siempre va a apostar a que los hijos de Dios estén tan distraídos para no darse cuenta de lo que está dentro de su interior, para no darse cuenta de cuáles verdaderamente son sus emociones, para no darse cuenta de qué tan apagado o entristecido están, para no darse cuenta de nada, sino simplemente viviendo poco a poco, perdiendo el gozo del Señor, que es donde realmente nosotros tenemos nuestra fuerza. Aquí Pedro le dice, a su debido tiempo, Él os exaltará. Y quiero leerte lo que dice esa escritura ahí. Esa palabra, yupso, viene del original griego 53:12. Fíjate, Dios va a exaltarte, no tú, no la circunstancia, es Dios que lo va a hacer. Pero la palabra yupso quiere decir elevar, te va a llevar a una dimensión más alta de fe. Eso no es que te va a exaltar sobre tu enemigo, sobre la circunstancia, sobre tu jefe, sobre tal o cual cosa. No, esa elevación habla de una vida espiritual mayor, de una capacidad de comprender a Cristo a una mayor dimensión. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo llegó a conocer a Cristo de tal manera que todo lo que para él fue importante en una temporada de su vida, para la otra temporada de su vida, cuando Cristo se le reveló, entendió que todo eso era nada. ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso? Que Pablo pudo experimentar la voluntad de Dios sin temor. Él aprendió a través de la circunstancia. Y quiero que sepas algo. Pablo en Asia vivió sufrimientos que usted y yo no nos imaginamos. Azotes, hambre, naufragios. Y usted sabe que Pablo al final termina diciendo que todo eso que vivió era necesario porque él se dio cuenta que aprendió a descansar en Dios y no en sí mismo. Muchos estamos enfermos de la enfermedad autosuficiencia. No tenemos dependencia en Dios. A veces ni consultamos realmente a Dios nuestros planes, sino que le traemos nuestros planes y le decimos esto es lo que yo quiero que hagas para mí. Y no funciona así. Y por eso hay muchas personas tan descontentas y llenas de ansiedad y estrés, porque Dios no cumple sus caprichos que ellos con el manto de oración le han puesto a Dios y han creído genuinamente equivocado que eso es voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es inmutable y no tiene nada que ver contigo o tus deseos. Tiene que ver con que Cristo en ti se ha manifestado y que te vuelva la expresión de su Hijo y que entiendas lo que significa ser iglesia y que entienda cuál es el propósito eterno por el cual estamos aquí. Tenemos que dejar estas ideas confusas, extrañas, vanas, de estar anclado a cosas tan terrenales, creyendo que eso tiene que ver con lo espiritual. Estamos creyendo todavía que Dios está queriendo cumplir cosas que tienen arraigo en la tierra y ni siquiera sabemos cuáles son las cosas terrenales a donde nuestros ojos tienen que poner
la vista. No digo yo tener ansiedad. Quién sabe cuántas enfermedades mentales más andan por ahí, justamente por no estar ubicado en la posición que a usted se le ha entregado en Cristo. Despierte, que estamos en el último tiempo y necesitas inteligencia emocional, pero basada en la inteligencia espiritual que te da la palabra del Señor. Aquí Pedro dice, manejen el tiempo no desde lo humano, sino desde la realidad de la eternidad. No te desesperes porque el tiempo se te está pasando según tu mente humana. Espera a Dios ahí. Espera, porque un día, un año de Dios es 1000 veces mejor que tú tratar de hacerlo a tu manera para realmente darte cuenta de qué cosechaste, porque tú decidiste que el tiempo se te estaba yendo. ¿Cuántas personas se casaron de manera errónea porque se sintieron que ya se le estaba pasando el tiempo y no pudieron esperar un poquito más? ¿Cuántas personas tomaron decisiones equivocadas porque dijeron hasta aquí, esto no va a cambiar? Y luego se dieron cuenta que realmente tuvieron que vivir un proceso muy duro de dolor porque se apresuraron a tomar decisiones fuera del tiempo de Dios. Los tiempos se disciernen. Esto es un tema espiritual, esto no es un tema carnal, no es un tema emocional. Discernir el tiempo es un tema profético serio. Y nosotros ni siquiera sabemos discernir el tiempo en el que nosotros mismos estamos, ni la temporada ni la ocasión en la que Dios nos tiene, porque estamos muy distraídos. Y eso es lo que significa la palabra muchas veces. La palabra ansiedad en el original, distracción, que distrae tu sistema de pensamiento. Pedro aquí dice, a su debido tiempo, Él te va a elevar. Cuando Dios entienda que el proceso, la situación, la ocasión, la temporada culminó de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a ser elevado en una dimensión espiritual mayor. Puede que te quedes económicamente en la misma posición, pero no te estoy hablando de esa elevación, te estoy hablando de la elevación que se le otorgan a aquellos que comprenden, disciernen, entienden y por ser ejercitados en el bien y el mal, saben hacia dónde Dios les lleva. Esa palabra elevar habla de ese tipo de conocimiento. Elevar tu entendimiento de Cristo, elevar tu entendimiento del Espíritu Santo, elevar tu entendimiento de la verdad presente, de la verdad revelada. Ese tipo de entendimiento es lo que aquí Pedro está hablando. Y luego dice que lo va a hacer con honor. Pero aquí habla de algo interesantísimo, porque es en ese escenario que dice, echando esa ansiedad sobre él. Y es aquí donde esto se pone interesante. Es aquí donde el Espíritu de Dios toma tu atención y te dice cuántas veces una de las maneras en la que la ansiedad tú la has llevado sobre tus hombros, tú realmente la has tirado a Dios y ha hecho esto. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que procura el diablo y el mundo con la ansiedad de los hijos de Dios? Que nosotros muchas veces demos la sensación hacia afuera que estamos desprovistos. Que estamos desprovistos. Aquí Él dice, pongan. Aquí habla de echar. Y la palabra echar es lanzar sobre. Lanzarlo. ¿Qué tipo de pensamiento vas a generar para que puedas lanzar sobre él, ojo aquí, la idea de que el tiempo se te está pasando? ¿Cómo lo vas a hacer? Algunas personas me preguntan a veces, pastora, yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo quitarme un pensamiento ansioso para luego tener un pensamiento de calma. Y yo te puedo entender, porque la mente produce hábitos de pensamiento. Y cuando una persona aprendió a pensar en ansiedad, la única manera de que esa ansiedad sea quitada es sustituyendo el pensamiento. Pero el sustituir el pensamiento tiene que tener una intención constante, una meditación constante, una reflexión constante. Y muchos de nosotros no ejercitamos el reflexionar. No lo ejercitamos. Yo lo que puedo mirar de esta verdad que está aquí, que el apóstol Pedro, cuando dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, Pedro lo dice en la versión traducción viviente, en las manos de Dios, porque Él cuida, y aquí está la palabra clave, cuida. ¿Qué es lo que le pasa al pensamiento ansioso? Fíjate que yo no digo a ti, sino al pensamiento ansioso, porque a ti no te define la ansiedad, a ti te define Cristo y su verdad. Y un momento de ansiedad no determina tu final.
Job dijo, aunque mi principio haya sido bien pequeño, mi postrer estado grande será. Yo tengo la esperanza y la fe que los hijos de Dios en este último tiempo van a recibir la revelación de Cristo y su realidad y su carácter de una manera impresionante. Y ellos van a poder caminar desde una fe firme, regia, real, sostenible y coherente con lo que dice la Biblia. No una fe altiva y jactanciosa, no una fe que te lleva a una tendencia de vanidad y de estupideces, como estamos viendo hoy día en las redes sociales, que muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos más expuestos a burla que honestamente a la honra que debe de venir de nosotros ser hijos de Dios. Y cuando hablo de honra no es que se nos dé dinero, sino que se nos mire diciendo, wow, mira cómo aman a su Dios, mira cómo reverencian a su Dios, mira cómo respetan a Cristo, mira cómo hacen quedar a Cristo. A eso me refiero, no a las cosas que estamos haciendo que hacen que el mundo diga que nosotros muchas veces, más que personas coherentes, seamos vistos como personas sedientas de fama y de poder. Necesitamos tener claro, la ansiedad tiene muchos tentáculos y vamos a ir descubriéndolo poquito a poco hasta que Dios nos permita. Entonces, hay pensamientos que tienen raíz de idolatría que te producen ansiedad y tienes que descubrirlo. Porque Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. Otra cosa que genera mucha ansiedad es el no saber manejar las situaciones conflictivas con los demás. Si tú eres de lo que maneja las cosas a través del enojo, a través de la impaciencia, tienes que saber que va a llegar el momento donde no solamente vas a tener ansiedad, vas a tener más quiebres emocionales, porque Dios no te hizo para el enojo. El enojo no nos hace sentir bien. Y muchas personas se llevan el enojo al otro día y ya no tienen una emoción de enojo, sino sentimientos de enojo. Viven molestos y enojados con todo. No es que le ha pasado algo nuevo, es que no logran lidiar correctamente con lo que han vivido y asumen el enojo como parte de su carácter. Tienes que tener cuidado, si tú eres hija de Dios, de asumir el enojo como parte de ti. No te juegues con creer que te hace bien responder a todo lo que sucede con enojo. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice Cristo en Gálatas 5:20. Que vamos a buscar a Gálatas 5:20. Quiero leértelo. Él habla, quítense de vosotros, porque manifiestas son las obras de la carne. Y en el verso 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso produce enojo. Entonces piensa y analiza, reflexiona y medita. No requieres lo mismo para enojarte que para manejar la situación desde una sobriedad en tu carácter. ¿Por qué Pedro dice sean sobrios y velen? ¿Velar sobre qué? Sobre lo que está pasando afuera, no sobre tus emociones. Tienes que aprender a velarla, a mirarla, hacia dónde te está inclinando el pensamiento, hacia molestarte. Ora al Espíritu Santo. Dile, guíame a la verdad que esta situación necesita revelarme. La verdad puede ser que Dios te mande a decir a silencio y espera. La verdad puede ser que el Señor en ese momento te diga, haz silencio y ora, intercede por esto. Pero estamos tan prestos a emocionarnos de manera inadecuada que perdemos la capacidad de gestionar espiritualmente la situación, porque no entendemos que podemos solucionarlos espiritualmente. Entonces aquí Pedro dice, vete y echa. Echa la preocupación. Estoy en 1 de Pedro 5, verso 6, dice, echando, o sea, ¿cómo tú vas a humillar a tu propio yo? ¿Cómo tú te vas a humillar a ti mismo? Aquí está la respuesta. Reconociendo que dependes de Dios. Y tú vas a decir, no lo puedo, no puedo, no puedo. No, te va a costar días de reflexión. Te va a costar intención para entender. Te va a costar darte cuenta que empezaste a leer la palabra y la mente se te fue al problema. Y vas a tener que agarrarla como si fuera un potro salvaje que va por ahí. Vas a tener que alarlo y traerlo de vuelta y decirle, pensamiento, es aquí que te quiero. Te va a costar observar lo que pasa dentro de tu mente.
y decirle al pensamiento, eso es un pensamiento ansioso. Te va a costar, pero te voy a decir algo. Yo no he visto a nadie que ha encarado la ansiedad desde la realidad de la palabra del Señor, a quien Dios no le esté dando la victoria sobre ella. Estamos ante una sociedad que quiere hacernos temer por todo. Temer al futuro, temer a la economía, temer a los bancos, temer a la salud, temer a todo. Y hay todo un sistema ahí detrás que opera para que el temor cada vez se vuelva más grande. Una industria alimenticia muchas veces operando para enfermar al cuerpo, pero hay desconocimiento y las personas no saben. Una industria de entretenimiento mandando sobre estímulos emocionales. O sea, hay todo un sistema bajo el mundo que está poseído por el maligno, está bajo el poder y la influencia del maligno. Pero Jesús dijo, ustedes tranquilos, porque yo vencí todo eso. Entonces, cada vez que la ansiedad aparece en la mente de un hijo de Dios, es porque hay una verdad de Cristo que se le va a revelar. Por eso yo vengo a decirte en el día de hoy, terminando esta segunda parte, porque te aseguro que faltan 2 o 3 capítulos más sobre la ansiedad, vengo a decirte en el día de hoy lo siguiente. A ti que has estado luchando constantemente con la ansiedad hasta el punto que necesitaste ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a medicarte, porque ya no podías manejar el estrés, ten paz y ten calma. Y quizás diga, no me diga que tenga paz, pastora, que no soporto. ¿Sabes qué? Yo vi a una mujer de Dios derretirse, caer rendida, llorar, gemir por un ataque de pánico. Y hace pocos días me manda un mensaje y me dice, le pregunto, Sis, ¿cómo estás? Y me dice, gracias a Abba estoy muy bien. Ahora pienso en las escrituras de manera diferente. Ahora leo las escrituras de una forma diferente y mis pensamientos están mucho más ordenados. Y luego me dijo, estoy yendo al médico para que me ayude a regular mi sistema hormonal porque estoy en periodo menopáusico, pero ya yo sé, estoy más fortalecida para lidiar con esos pensamientos que venían a quitarme totalmente la fe y hacerme sentir sin esperanza alguna. Entonces yo espero que en el día de hoy, esta información, esta formación ministerial, pudiéramos decirle así, que tiene mucho que ver con echar. La próxima vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué conlleva echar? Espiritualmente, ¿qué es eso? Echar toda ansiedad y preocupación sobre Él. ¿Sobre quién la vamos a echar? ¿A qué Él se refiere Pedro ahí? ¿Qué carácter de Cristo es a donde yo debo de ir cuando yo estoy ansiosa? O cuando usted, porque yo realmente no, por misericordia de Dios, no experimento mucho la ansiedad, pero sé que hay muchas personas que en este momento están sufriendo mucho por ella. Así que muchísimas bendiciones y gracias por compartir. No te vayas sin compartir este video y hacerle saber a alguien que estamos no solamente hablando de la ansiedad, sino trabajando fuertemente y seriamente para que la vida de Cristo a ustedes se les revele desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo Desde el Patio. Usted me ve que no estoy afuera, ha estado lloviendo prácticamente toda la tarde, pero decidimos hacer Desde el Patio, desde adentro. Nos vemos en la próxima. Dios guarde y bendiga mucho tu vida. Bye bye.